Buenos días, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Mundo Villa por Diputados TV y como siempre les vamos a dar las noticias, les vamos a contar lo que pasa en los barrios desde otra mirada, rompiendo por supuesto con las estigmatizaciones de los grandes medios. Hoy tenemos un gran programa por delante, va a estar en minutos nomás hablando con nosotros la diputada nacional del Frente de Todos, Graciela Landricini, de Río Negro, donde nos va a dar su mirada social de cómo está la Argentina y de los proyectos que viene trabajando en la Cámara y hacia el futuro. Va a estar con nosotros también aquí en Mundo Villa uno de los funcionarios del Ministerio Tutelar Público más importantes que vienen laburando en los barrios. Estoy hablando de Gustavo Moreno, que es el defensor de menores y de personas con padecimientos mentales. Así que bueno, tenemos un gran programa por delante, por supuesto con los informes desde los barrios, pero antes de arrancar con todo, quiero preguntarle a nuestra producción qué está pasando en los barrios. Avanzan las obras de urbanización en la provincia de Buenos Aires. En el municipio de Carlos Casares comenzaron las obras de cordón cuneta, mientras que en la zona noroeste se terminaron los conductos de desagüe pluvial de los barrios Aromo y Deportivos, que están siendo financiados por el gobernador Kicillof y el ministro de Infraestructura Leonardo Nardini. Hábitos y consumos culturales de las y los jóvenes hoy. A raíz de una encuesta nacional de consumos culturales elaborada por el Ministerio de Cultura, se demostró que los jóvenes tienen mucha influencia y son un sector fundamental a la hora de diseñar y aplicar políticas públicas culturales. En este marco se dio un conversatorio donde Luciana Martiarena, entrenadora de la Nuestra Fútbol Feminista, junto a Alan Gómez, periodista de Mundo Villa, cineasta y fundador de Berretines Audiovisual, contaron su experiencia. Terremoto en Chile. Afectó gravemente a las villas. Un sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter sacudió la región de Coquimbo. Tras el potente terremoto, Ricardo Trincado, dirigente de la División de Campamentos Informales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, se vio obligado a reconstruir las casas existentes en los asentamientos informales que fueron destruidos. La infraestructura del cuidado hacia una Argentina igualitaria con derechos. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, se reunió con Sergio Massa e integrantes del gabinete para inaugurar y anunciar las obras de infraestructura del cuidado que llevan a cabo en diferentes provincias a lo largo de todo el país. Todo esto está a cargo del Ministerio de Obras Públicas dirigido por Gabriel Catopodis. Estas fueron las notibreves de la semana. Sigan disfrutando Mundo Villa por Diputados TV. Bueno, ahí escuchábamos el flash de noticias de Mundo Villa para Diputados TV. Y antes de arrancar el programa, le doy la bienvenida a mi compañera y amiga coconductora Emilia Rojas. ¿Cómo estás? Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. Y está en línea con nosotros precisamente la diputada nacional del Frente de Todos, Graciela Landricini, rionegrina. Muchas gracias por atendernos y darnos su mirada. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia y a ustedes que están trabajando en la producción y en la construcción de contenidos para comunicarle a la población, ¿no?, sobre la problemática de los barrios populares, de las necesidades, de los proyectos en curso y de lo que nos queda como asignaturas pendientes. Así es, y que nosotros por ahí tan inmersos en el mundo del AMBA, de la ciudad, Buenos Aires y un poquito alrededores, ¿cómo se vive la realidad en los barrios populares de su provincia y del interior, que por ahí que usted conoce mucho más que nosotros? Y cómo se abordan también algunas de las situaciones de emergencia. Nosotros, en mi caso, yo resido en la ciudad de Chipoleti, en Río Negro, en el extremo que está limitando con la ciudad capital Neuquén, de la provincia de Neuquén. Es una zona que ha tenido ciclos de explosión demográfica. En algún momento, por la fruticultura de los valles,
que ha radicado población rural y urbano-rural detrás del funcionamiento de ese gran complejo productivo bajo riego de peras y manzanas, que significó radicar no solo el trabajo de las chacras, sino también galpones de empaque y frigoríficos que procesan, acondicionan y preparan para vender en el mercado externo e interno las frutas de pepita y de carozo. Claro. Diputada. En Neuquén, a comienzos de los años 70, se produjo otra explosión demográfica que tuvo que ver con la construcción de las grandes represas hidroeléctricas. Chocón, Cerros Colorados, y a partir de allí Arroyito, Pichipicún, Piedra del Águila y Alicura. Todas represas que tienen concesiones desde el proceso de reforma del Estado y privatizaciones, y esas concesiones vencen a partir de este año. Se han prorrogado algunas por 2 o 3 meses hasta resolver qué pasaría con esas concesionarias de la generación, de la transmisión y de la distribución de la energía eléctrica, hidroeléctrica. Y el tercer proceso de gran revolución migratoria ha sido Vaca Muerta. Vale decir, a partir de 2012, que se renacionaliza el 51% de las acciones de YPF, coincidentemente comienza la explotación de yacimientos no convencionales para obtener gas y petróleo de grandes profundidades, de las cuales Argentina posee el segundo gran yacimiento de gas del mundo y el cuarto de petróleo. Todo esto ha significado una revolución productiva en la cuenca neuquina por la cantidad de nacionales y extranjeras que se han radicado, la cantidad de personal y la demanda de viviendas y de infraestructura social básica en barrios populares y en barrios intermedios, barrios de altos ingresos, que han reconfigurado el mapa social y habitacional de toda nuestra región. Bueno. Por la alta demanda de tierras, la alta demanda de departamentos, el ascenso del valor de los alquileres y el ascenso del valor de las propiedades en la compraventa, tanto en las zonas productivas como Añelo, como en la zona de Neuquén, capital, y las ciudades aledañas, Cipolletti, Fernández Oro, Centenario, Cinco Saltos, Vista Alegre. Diputada, Plotier, ¿cómo le va? Localidades inmediatas de la cuenca neuquina, donde se radican las inversiones inmobiliarias, donde se prestan los servicios de educación, de salud. O sea, genera un impacto, digamos. Cuando uno habla de Vaca Muerta, cuando uno habla de Vaca Muerta y de estos grandes emprendimientos que son como una zanahoria a futuro a la realidad de la Argentina, se generan impacto en el día de hoy en los barrios populares, en la, como decía, en la conformación de las clases sociales de la Argentina. ¿Hay ascenso? ¿Se ve reflejado? Bueno, se ve reflejado el movimiento del empleo, que se asocia al movimiento de las inversiones, de perforaciones de yacimientos, localización de las torres de perforación que realizan allí las fracturas hidráulicas para promover la extracción con agua y arena del petróleo que está contenido en la roca madre a profundidades cercanas a los 3.800 metros. Allí se hacen perforaciones distintas a las convencionales, que siempre fueron verticales, y ahora se hace una combinación de perforaciones verticales y horizontales de hasta 4.000 metros en sentido horizontal, las extensiones, las ramas horizontales. Eso se acompaña de plantas de procesamiento, de ductos, tanto procesamiento de gas como petróleo, grandes complejos como Tecpetrol,
en Fortín de Piedra, el mayor hoy productor de gas, es una empresa ligada directamente al complejo Techín. YPF es la más grande en cantidad de pozos en explotación y en lo que es también procesamiento en plantas para llevarlo a gasoductos y oleoductos, y lo acompañan inversiones de otras compañías como Pan American Energy de Bulgeroni y otras nacionales y extranjeras, Pampa Energía, Exxon, Chevron, Shell, Bueno, lo que sería Total Energy, etcétera. Muy interesante y la verdad muy importante Capex, sí. Vista y Oil, todo esto son 49 áreas concesionadas en explotación que representan alrededor del 40 al 50% de todo lo que es la superficie de la formación geológica Vaca Muerta, que ocupa 30.000 kilómetros cuadrados. Diputada y Emilia, las quiero invitar a ver el primer informe que hizo Mundo Villa. Precisamente estuvimos en el barrio Mujica, en la Villa 31, ahí recorriendo y conociendo a uno de nuestros amigos, Cristian Báez, uno de los grandes productores musicales del barrio. Vamos a ver esta historia que llevó adelante nuestra periodista y productora Alejandra Clavijo. En la Villa 31 y vamos a conocer a alguien muy especial, un productor musical muy peculiar. La verdad está teniendo un éxito increíble y te consigue conciertos de un nivel extremo. Para, me dijeron que era acá. Esta es la dirección, pero esto es un corralón. ¡Cristian! Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces? Acá trabajando un poquito. ¿Trabajando? Sí. Pero me dijeron que eras productor musical. Sí, también, pero bueno, soy albañil, pero bueno, eso es mi pasión y bueno, trato de hacer un poquito de todo. Ya es hora de descansar ya, así que aprovechamos de la excusa perfecta. ¿Y cómo empezó todo? Hace 15, 16 años más o menos que arrancamos con un bolichito ahí, haciendo algo con los cumpleaños, hasta que me fui comprando equipo, ya me contrataron en boliches más grandes. ¿Y cómo es el tema de sostener este ámbito musical? Porque, no sé, ¿usás el trabajo de albañilería también con esto o son gastos aparte? A veces se usa y a veces también hay gasto aparte porque también hacemos eventos privados para sustentar los gastos por acá en mi casita, así que les invito a conocer un poquito lo que es Mini Estudio. ¡Qué linda! Así que, bueno, adelante, bienvenidos. Acá tenemos nuestro equipamiento, donde trabajamos, donde hacemos lo que es la radio. Tenés todo un estudio armado. Así es, un mini estudio, humildemente, pero bueno. Pará, me dijiste radio recién. Sí. Aparte de ser productor musical, albañil y también manejas una radio. Sí, sí, hacemos radio increíble, también. Increíble. ¿Y hace cuánto? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? Y en realidad fue como una aventura, como quien dice, y bueno, me fue sumando el público, la gente mismo te ayuda a hacer esto. Yo por ahí vengo muy cansado de mi trabajo, pero cuando me pongo a charlar con la gente, a ver que tengo mucho público, me está felicitando, agradeciendo, entonces te olvidas el mundo, que es como una relajación para uno. A mí me llegaron rumores de que vos no sos un productor, como se dice, un productor cliché de los malos de la película. Me contaron otra cosa, pero quiero que me lo cuentes vos. ¿Cómo te manejas con los chicos? Y yo humildemente lo que está a mi alcance siempre trato de dar, lo que son del barrio, lo que recién comienza, porque ya los famosos están. Pero también hay mucho que quiere llegar y bueno, uno cuando está en un lugar tiene que tratar de darle esa manito que uno puede. Nunca hay que dejar luchar, siempre mirar para adelante y bueno, siempre pelearla. Personalmente yo no le pido un centavo a los artistas. Bueno, estamos charlando mucho y no te estoy invitando a nada, estoy en mi casa, ¿qué les parece si tomamos unos mates, así seguimos charlando? Ya ¿Qué me les estaba parece? agarrando sed. Bienvenida acá al barrio. Gracias.
Gracias. Y te quería preguntar, como mencionaste que trabajas también en la radio, que si lo usás como medio de comunicación para los eventos y demás. Sí, así mismo. La radio, por ejemplo, se utiliza también como una herramienta de trabajo, porque te cuento que trabajamos con eventos solidarios, tratamos de darle esa manito que necesita, entonces a través de eso siempre trabajamos. Que yo creo que el medio de comunicación tiene que ser una herramienta de trabajo como la radio, como la televisión, porque uno puede exponer, también puede pedir. Creo que como una bolsa de trabajo, por ejemplo. ¿Cómo te da el tiempo a vos como persona para hacer tantas cosas? La energía, además, albañilería es un trabajo pesado. Así mismo, pero cuando a uno le gusta también el tiempo, uno lo hace y el tiempo le alcanza. Los días de semana, bueno, soy albañil y los fines de semana estoy de joda, como quien dice, pero trabajando. Divertirse y ayudar de esa forma también a gente que necesita. Y ahora, para cerrar un poquito, para finalizar, te pregunto a vos, ¿cuál es tu sueño? Bueno, y el sueño sería también triunfar en el extranjero, hacerme conocido en el extranjero. Sí, soy bastante conocido también, pero yo quiero más, siempre uno quiere más, porque el sueño es de uno de llegar lejos, lo que más pueda. Bueno, Cristian, muchas gracias por invitarme a tu casa. La verdad que fue un placer conocerte, conocer todo lo que estás haciendo, pero nada, vamos a estar viéndonos. El placer es mío y espero que vuelvan pronto, así que también agradezco a Mundo Villa, que también está haciendo por el barrio, que está trabajando, ayudándonos, mostrando lo que somos acá en el barrio, así que gracias también a Mundo Villa, a vos, así que bienvenido y nos veremos pronto. Un gusto. Estuvimos conociendo a Cristian Báez y sus múltiples actividades, pero esta no es la última vez que vamos a estar por acá en la Villa 31, porque vamos a seguir conociendo a más personas excepcionales con historias excepcionales, por acá, por Mundo Villa. Bueno, ahí le mandamos un abrazo a Cristian y todo el trabajo para promover a los artistas del barrio Mujica, de la Villa 31. Y seguimos conversando con la diputada Graciela Landricini, que muy amablemente nos está dando una mirada de cómo se va trabajando cómo se está trabajando en la provincia. Diputada, ahí escuchando un poco la historia de Cristian, pienso también en la historia de un montón de jóvenes, de pibes, de pibas, que por ahí tienen varios laburos, ¿no? Que no alcanza con uno solo, que pensando también en lo que decía usted, por ahí están en el campo, laburando después en los yacimientos, como que siempre terminan rebuscando alguna otra opción. ¿Cómo es ese trabajo de acompañamiento en la provincia y si tienen algún plan también de primer empleo pensado en los jóvenes? Bueno, en la provincia de Neuquén, que es el corazón de la explotación petrolera, hay mucha relación con nación para mejorar la calificación técnica de jóvenes que se insertan laboralmente en todo el circuito petrolero, en el circuito de los servicios al petróleo y gas, en lo que es el transporte, las comunicaciones, la construcción de instalaciones, o sea, un trabajo de construcción especializada, y también toda la construcción de viviendas, de departamentos para toda la población que ha ido aumentando vegetativamente y sobre todo migratoriamente. Pero debo decir que se ha ido produciendo, y la ciudad en la que vivo es una de las que más muestra esto, que en el caso de Río Negro, que está justamente al lado de la provincia de Neuquén y de la ciudad capital, el crecimiento de la población que no se puede radicar dentro de Neuquén por falta de tierras o por el costo de la tierra, se viene y se cruza y se radica en Río Negro. Es lo mismo que ocurre entre la ciudad de Resistencia y la ciudad de Corrientes, entre Chaco y Corrientes. Sí. Solo la separa un puente. Entonces, ha llegado mucha población rural y mucha población urbana que se ha radicado en Cipolletti, que es la ciudad de Río Negro con más asentamientos irregulares. Justamente estoy haciendo un trabajo de investigar algunas circunstancias con dos compañeros, un politólogo y una arquitecta, y estamos estudiando mucho barrio por barrio, los que están en RENAVAP y los que no llegaron a entrar en RENAVAP
porque se crearon a posteriori de lo que definió la ley en 2018. ¿Qué características tienen esos barrios mientras caminan, mientras van conociendo? Están ingresando ahora. Y con el RENAVAP, gracias al programa de registración de barrios populares y gracias a la política de la SISU, Subsecretaría Socioambiental, Sociocomunitaria, y gracias al aporte de las grandes fortunas, se pudo avanzar en cantidad de obras que se van desarrollando con la labor comunitaria cooperativa de muchos trabajadores, tanto para hacer conexiones eléctricas y dejar de que las familias dejen de colgarse de la electricidad de otros, entonces hacer instalaciones domiciliarias y hacer instalaciones generales en acuerdo con la provincia y el municipio para después hacer las bajadas a los domicilios y ahí poner cada uno de los postes donde se instalan los cables que proveen la energía cotidianamente a cada una de las unidades habitacionales. También el programa RENAVAP dio para hacer cordones cunetas, veredas, centro comunitario, en varios barrios. Son más de 49 barrios que tenemos. Eso significa que viven en ellos alrededor de 25.000 personas, algunos en vulnerabilidad producto de vivir en la costa del río. Hay zonas que son inundables, sobre todo Totalmente. Cuando crecen los ríos después de las nevadas o de las grandes lluvias, la costa del río Neuquén o la costa del río Negro. Compartimos el enorme trabajo aguas del río Limay y del río Neuquén. Totalmente, compartimos el trabajo de RENAVAP. De la misma manera, hay vulnerabilidad en la zona más norte de meseta de la ciudad, donde falta infraestructura de agua potable, infraestructura de pavimento, por supuesto, falta de obras de saneamiento para las cloacas, ¿verdad? Le agradecemos, diputada. Por estos 49 asentamientos irregulares, por falta de loteos sociales. Muchas gracias, diputada, por su mirada, por todo el trabajo que se está haciendo, que nos estuvo contando. El tiempo en la tele es tirano, la verdad que da para charlar muchísimo más. Así que bueno, en una próxima entrevista la invitamos al piso y seguimos conversando. Pero se nos terminó el bloque volando. Muchas gracias, diputada. Muy amable por atendernos. Bueno, se cortó la comunicación. Le agradecemos a la diputada nacional Graciela Landricini, del Frente de Todos, que estuvo hablando aquí con nosotros. Y ahora nos vamos al corte y los dejamos con la sección de talentos y oficios de barrio. No se vayan, que todavía queda mucho más Mundo Villa por delante. Soy técnica en Economía Social y Solidaria, vivo en Tablada, el primer cordón de La Matanza, y trabajo acá en Ciudad de Celina hace 4 años aproximadamente. Acá trabajo como capacitadora en huertas agroecológicas, comunitarias, social y solidaria. Trabajamos con manos migrantes, con mujeres, adultos, adolescentes, jóvenes e infancias. Y empezamos a trabajar todo lo que sea compost, semillas, hacemos plantines y bueno, y después todo lo que se produce acá en la huerta se consume en el comedor, que es de la comunidad Patria Grande, y también lo repartimos entre nosotros. Cuando alguien necesita algo se los puede llevar, no hay ningún problema. Y bueno, y las adolescencias y niñeces trabajan re felices con esos plantines, así que bien.
Bueno, seguimos en Mundo Villa por Diputados TV y como habíamos anunciado, está aquí con nosotros, podemos decir un amigo de la casa, estoy hablando de Gustavo Moreno, es defensor de menores y de personas con padecimientos mentales que depende del Ministerio Público Tutelar. Te agradecemos, Gustavo, que vengas aquí al programa, nos des tu mirada, sos uno de los funcionarios, es de la justicia, ¿no? El Ministerio Público. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Que realmente caminan los barrios, porque los vimos, ya el otro día nos cruzamos en la misa de Pepe, en Desagravio al Papa, Sí, sí. y sabemos que estás permanentemente, vos y también, ahora ya me contarás que están en equipo conjunto con el juez Gallardo, famoso por sus intervenciones permanentes en pos de los barrios, pero contame, primero gracias, cómo estás trabajando hoy y cómo ves la realidad en función a tu rol actual, que es defensor de menores. Sí, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar acá. Es un momento complicado para la Argentina, complicado para la Ciudad de Buenos Aires y complicado para quienes son pobres o quienes tienen sus derechos vulnerados, y cuando hablo de derechos, hablo de derechos sociales que tienen que ver con el agua, con la salud, con la alimentación, con el acceso a la educación. Esto puede sonar muy teórico, pero quienes caminamos por, como dijiste vos, los barrios, en lo territorial, nos damos cuenta que para una mamá tener acceso al nivel inicial, poder llevar a su chico, encontrar una vacante en el sistema de nivel inicial educativo es muy importante, no solamente por lo educativo, sino por las posibilidades de trabajo, el acceso a lo sanitario, tener un CESAC abierto. Hasta hace muy poco, hace unos meses, querían cerrar el CESAC 8, que está en la 2124, enfrente de Cacupé. ¿Lo querían cerrar? Lo querían cerrar, lo querían trasladar ahí a Orma, cerca de 10 cuadras, y logramos con el padre Pepe y Paola y otros colegas que no lo cerraran y que se cree el CESAC 49, donde se iba a relocalizar el 8. En la 31 también pasó lo mismo, quisieron cerrar algunos CESAC. Exacto, y esto la verdad que no tiene una lógica con la cantidad de niños, niñas y adolescentes y familias y adultos que necesitan de lo sanitario en los barrios. La mayoría de los barrios tienen un déficit de agua potable, tienen muchos problemas gastrointestinales, tienen problemas dermatológicos, al margen de los problemas que tienen por ahí los barrios que están cerca del Riachuelo, que tienen también los chicos plomo en sangre, ¿no? ¿Y cómo es que trabajan operativamente, teniendo en cuenta que, me imagino, una defensoría en principio recibe denuncias o actúa de hecho, ¿no? O de oficio, se dice. Sí. Y por ahí muchos vecinos o determinados casos de los barrios no llegan directamente a hacer una denuncia. ¿Cómo es la relación con los barrios y la defensoría frente a tantas vulnerabilidades? Las defensorías en primera instancia son 4. En la Cámara de Apelaciones, donde estoy yo, hay 2 defensorías, una está a mi cargo. Y eso depende un poco también de la impronta de la defensora o del defensor. Es importante tener una lógica territorial de sacar la defensoría fuera del ámbito de la oficina. Las oficinas están en el centro. Hay toda una lógica del Poder Judicial que no comprende al otro, al prójimo, porque también el sector social que integra el Poder Judicial es un sector social que vive de Rivadavia para el norte, o de San Juan y Directorio hacia el norte, los empleados del Poder Judicial. Entonces, mirar los barrios más populares, los barrios que están al sur, es muy difícil. Con lo cual hay que ir a los barrios. Nosotros arrancamos hace muchos años con el padre Tomé, en Villa 20, después pasamos a Oculta con el padre Sebastián, hasta que llegamos a la 2124. Bueno, seguimos trabajando con Willy en la 31, ahora que se fue. Bueno, pero la idea es que salir a buscar, y si uno va a una guardia de un hospital como defensor o defensora y dice, ¿quién tiene problemas acá? ¿A quién le están negando algo? ¿Quién le niegan una prótesis, un medicamento? Van a aparecer casos seguramente de reclamos al gobierno, ¿no? ¿Ha cambiado algo en esos años, por ejemplo, esto, ¿no? Desde que camina la Villa 20, Ciudad Oculta, la 21, que por ahí son todas también barrios de capital con otras características, son muy diferentes a los barrios de provincia, sí, ¿no? Totalmente. Pero ¿ha cambiado algo en materia de acceso a derechos, de esto de vulneración durante estos años de trabajo? Sí, sobre todo en los barrios más grandes, ¿no? Podemos decir o lo que decíamos Oculta, Villa 15, la 31, la 21-24, barrio Richardelli, que era la 1114, ha cambiado bastante hasta las relaciones. Ya los barrios no son los mismos, la gente no se conoce toda,
hay otro tipo de relaciones quizás a veces que no me gustan tanto, pero son un poquito menos solidarias. Lo que sí han quedado muy marginados son los barrios más chicos, ¿no? Por ejemplo, cerca de Riachuelo tener barrios como El Pueblito, ahí de Puente Alsina al lado, o en Barracas, Magaldi, Luján, han quedado muy abandonados. La Madrid en La Boca, por ejemplo, que es un barrio muy vulnerable, vulnerado yo diría, porque no son vulnerables sino vulnerados, la lógica sigue siendo la misma. Ahora, lo importante de los barrios es la solidaridad y poder descubrir la verdadera agenda de la gente de los barrios, ¿no? Y me imagino que ustedes de la Defensoría tienen un termómetro de la realidad social, sobre todo abordando estos temas, estas cuestiones de las niñeces. ¿Cómo viene la situación social hoy en la Argentina y cómo viene impactando en la Defensoría? Viene impactando que las defensorías estamos todavía muy lejos de la gente. Este es lo malo, no hay un trabajo a veces territorial, pero la agenda de los barrios tiene que ver con dos ejes fundamentales. Uno, parar la inflación y que la plata de la changa, del trabajo que se consigue, tenga claramente una relación con el poder adquisitivo para poder comprar en el chino donde sea. Claro. Y la otra es la seguridad. La gente de los barrios también reclama seguridad. Y esto es importante. Y además de seguridad y la inflación es el tema del acceso a muchos derechos que hoy son difíciles, qué sé yo. El tema del dengue ha sido un tema que ha sido muy malo en los últimos años, en la 21-24. Y se extendió más del verano. Se extendió más del verano. Sí. Tenemos varios problemas con chicos. Ahí hay que ver un poquito los informes ambientales de ACUMAR respecto de los distintos barrios. Y la vuelta de enfermedades, por ejemplo, como la tuberculosis, que uno pensaba que ya no debería impactar en los barrios, sin embargo, está ahí. Está ahí, sobre todo con los pibes que son adictos, los pibes y las pibas adictas, ¿no? ¿Y ustedes intervienen sobre el gobierno de la ciudad o los responsables para que actúen sobre esos temas que en principio no... Nuestra función es exigirle al Poder Exactamente, Ejecutivo. le exigen. Le exigimos al Poder Ejecutivo porque esto que se está diciendo hoy de necesidades y derechos, si hay necesidades, son derechos, obviamente, y si son derechos, son exigibles. Claro. Están en la Constitución, en los tratados y son realmente exigibles. Gustavo, lo voy a sumar a la entrevista a Elvio Báez, que es periodista de Villa Itatí, y se suma hoy. ¿Cómo estás, Elvio? ¿Qué tal? Buenas noches, Juanqui. ¿Cómo están? Gustavo Moreno, buenas noches también. Mi pregunta tenía que ver con la seguridad y profundizar por ahí más en detalle, si no podría decir, porque asociándolo con seguridad, podría decirse que lo más violento o vulnerado podría ser un robo, un asesinato, pero quitándolo en vulnerabilidades humanas. ¿Cómo ve esa situación en detalle en la seguridad por ahí, en las infancias y en las juventudes de hoy? Sí, la pregunta es muy buena porque los chicos reconocen a veces a la seguridad con el RATI, con la policía, con el taquero, con distintas denominaciones de la policía. Y después conocen al fiscal penal, que es el que los va a perseguir, ¿no? Pero raramente conocen al defensor con anterioridad. Entonces la primera llegada de la seguridad a los chicos pasa generalmente por el sistema penal. Lamentablemente, esto es malísimo para los propios pibes. En lugar de llegar del propio Estado con otros efectores, como pueden ser las defensorías, nosotros necesitamos más Estado en los barrios, que esto es un tema de seguridad, no es solamente poner seguridad de fuerzas de seguridad. Yo me refiero a la seguridad. Un tema de seguridad es el riesgo eléctrico. Sí, un tema de seguridad es que no haya incendios, que no se queme un palo de luz y se queme una casa. Claro. Que haya seguridad tiene que ver con la seguridad alimenticia. Hay un montón de cuestiones que hacen a la seguridad, que no solamente la seguridad de la fuerza de seguridad, que también es necesaria en algunos casos, ¿no? Totalmente. Después vos estabas trabajando también en muchos barrios linderos al Riachuelo. Contame cómo viene ese trabajo, cómo está la situación. La situación está más grave que en los barrios grandes, por decirlo así. Se van a enojar conmigo algunos vecinos de los barrios de la 31, la 21, 24, pero hay barrios que han quedado muy alejados de cualquier tipo de exigibilidad de los derechos, ¿no? El tema de El Pueblito al lado del puente Valentín Alsina, Puente Alsina, tiene un lugar, un lote que se llama Casa 15, que el propio gobierno, el propio IBC reconoce que es un lugar de hacinamiento crítico
y que no puede hacer nada por mejorarlo. Pero tampoco saca a las familias de ahí. Claro. Es decir, y las familias, con todo derecho, no se quieren ir con un subsidio de 20.000 pesos. Entonces, hay una tensión entre la seguridad y obviamente y esta situación de querer irse a una vivienda digna. Y estos están absolutamente olvidados. Yo te agradezco la pregunta porque son barrios que no están en ninguna portada a veces de los portales de internet de los barrios, ¿no? Yo te digo, para hablar de barrios, incluso en la ciudad, hay un barrio que lo debés conocer, que está en Soldati, que es La Veredita. Sí, histórico. Ese barrio histórico está en una vereda, ahí frente al Club de la Fuerza Aérea, sí. Y es increíble. Bueno, ese asentamiento. Crece porque crece la pobreza, crecen las necesidades, a veces crece la marginalidad. Con esto crece también a veces otros temas como las adicciones. Hoy tenemos muchos pibes en situación de pasillo, ¿no? Sí. Basta recorrer, no sé, la 70 en Zabaleta, ¿no? Y darse cuenta de lo que está pasando. Gustavo, Emilia, los invito a ver el segundo informe de Mundo Villa de la noche. Estuvimos ahí en Villa 31 en uno de los grandes eventos de proyecciones. Vamos a ver este informe y seguimos hablando con Gustavo Moreno, defensor de menores. Hola, mi nombre es Pipi, yo formo parte del equipo de gestión y operativo de Casa de la Cultura. Hoy estamos celebrando Festivereda y estamos muy contentos de poder hacer de este espacio también un espacio de compartir y de poder intercambiar conocimientos y experiencias culturales y del arte que son tan importantes para que todos podamos estar un poco más nutridos de experiencias culturales. Es el día de la muestra del documental que realizamos que se llamaba Festivereda. Como artistas en el barrio queremos que nuestro barrio sea conocido, no solamente desde una perspectiva negativa, sino de este gran abanico cultural que existe aquí. Uno a veces no se da cuenta el peso que tiene el arte que uno crea, tratar de trascender desde la novedad, ¿no? Como hacer ritmos nuevos quizás, pero que tengan parte de la esencia, ¿no? Mantener viva la memoria, ¿no? De los pueblos. El trasfondo es comunicar por la importancia que tiene el Torito para nuestro barrio y para la construcción de una identidad como barrio Mujica. Encontré diferentes culturas que se coexisten en este barrio, la cultura aymara y guaraní, como digamos en su mayoría, y la cultura quechua. Y para mí era como gratificante poder escuchar esas lenguas y esas culturas al costado de mi casa, ir viendo la esquina o caminando por la feria. Considero que el Torito pues data desde hace muchos años y creo que es menester poder expandir esta cultura pucará por Buenos Aires y qué mejor en mi propio barrio. Justamente son los barrios y la cultura emergente de cada lugar la que nos indica y la que forma parte de la cultura global. Es decir, nuestra pregunta es, ¿hay una identidad cultural o hay muchas que se entraman y cuentan la complejidad de cada lugar? Entonces, es re importante porque los referentes culturales de los barrios son los que van a llevar siempre la cultura año tras año y son ellos a quienes hay que ir a buscar y que ellos y ellas nos indiquen a nosotros, los que venimos de afuera, qué hacer, qué necesitan y cómo seguir trabajando en la cultura, que es muy importante. Bueno, seguimos en Mundo Villa por Diputados TV y estamos conversando con Gustavo Moreno, defensor de menores. Y le quería preguntar porque también sos parte integrante del Comité Panamericano de Jueces, que hace poco fue asociado, reconocido por el Vaticano, por el Papa Francisco. Contame cómo es y qué funciona y qué rol tiene este comité que vos sos integrante y que es presidente, ni más ni menos que lo había mencionado al principio del programa, el juez Andrés Gallardo. Sí, exactamente. Para nosotros ha sido un honor que el 18 de agosto pasado su santidad haya designado a las autoridades del comité y para mí haber sido designado secretario del comité.
El comité es un comité panamericano de juezas y juezas por los derechos sociales. No es un conglomerado de magistrados, sino que tiene que ver con los derechos sociales. Está integrado las autoridades por una jueza norteamericana, una colombiana, una jueza brasilera, un juez chileno, una jueza peruana, Andrés Gallardo y yo. Yo soy el único defensor, todos son después jueces, ¿no? Y la misión nuestra... Vos tenías que matizar un poquito. Y la misión del comité, ya venimos nosotros creados en el 2019, es tratar de hacer documentos y sobre todo tratar de incidir de alguna manera desde el punto de vista judicial y jurídico en cuestiones que tienen que ver con la vulneración del agua, de la salud, de la vivienda. Hemos sacado algunas resoluciones y algunas intervenciones que tuvieron que ver en el 2019 con el tema del Amazonas y la deforestación. Quizás la intervención que más creo que yo apreció Francisco fue la intervención nuestra cuando hay un comité panafricano también, integrado por todas juezas, cuando nos presentamos ante la Organización Mundial del Comercio y le pedimos que liberen las patentes de las vacunas del COVID para que algunos países, sobre todo de Latinoamérica y de África, pudieran fabricar dentro de sus propios países este tema. Este es un tema muy complejo de derecho de propiedad intelectual, donde los laboratorios y las grandes empresas farmacéuticas no quieren largarla, para decir a que lo entienda todo el mundo, no quieren largar las patentes porque cobran por eso. Por supuesto. Pero en una pandemia como teníamos, bueno, nosotros hicimos una fuerte presentación que la acompañó el Papa hasta en Twitter y la verdad que tuvimos un movimiento favorable donde se empezaron a mandar las vacunas, sobre todo a zonas como del África, donde recordemos que en África esto que nosotros tenemos, que nace un niño o una niña y le dan el documento de identidad, que es normal para nosotros, esto hay países en África que no sucede. Es decir, es muy difícil a veces hacer estadísticas, me decían las jueces africanas, porque no hay generalmente la posibilidad de contabilizar las personas enfermas, porque no hay posibilidad de contabilizar cuál es la población real de un país, ¿no? Gustavo, hace un rato hablábamos de las viviendas, ¿no? Estas linderas al riachuelo, las familias que viven ahí, que además de perseguir el sueño de la vivienda propia, también están vulnerados con todo lo que tiene que ver, me imagino, incluso la salud, ¿no? Esto de que mencionabas, un montón de familias que deben tener plomo en sangre. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el próximo paso? Y si es posible darles una respuesta también, ¿no? Porque, bueno, las leyes de urbanización están, pero faltan la decisión, ¿no? El accionar. Sí, se mezcla mucho a veces qué es lo primordial, qué derecho es más importante hasta para las propias familias, si es el derecho a la vivienda o el derecho a la salud. A veces hay enfermedades que derivan del plomo en sangre que no son sintomáticas, es decir, el síntoma no aparece en unos años, aparece por ahí una anemia, pero en los años puede aparecer hasta un problema de padecimiento mental y no lo ve la familia, con lo cual cuando le dicen muchas veces el diagnóstico, su hijo, su hija tiene plomo en sangre, y es algo que dice, bueno, lo tiene que llevar a un efector de salud. Ahí hay un déficit del gobierno, ya sea de la CUMAR, que es parte del gobierno nacional, como el gobierno de la ciudad, en que tendría que facilitar rápidamente el acceso y tratar de hacer un seguimiento para que estas familias hagan los tratamientos. Es muy complejo a veces convencer a las familias que hagan el tratamiento. Pero lamentablemente, desde el año 2018, 2019, que no hay un estudio actualizado, por ejemplo, de los niños con plomo en sangre en los grandes barrios como puede ser la 21-24. ¿no? Vos sabés que estamos por cumplir 15 años nosotros, Mundo Villa, y la primera etapa de nuestro periódico, que ahora no lo estamos sacando tanto porque el papel, viste, es más difícil, era denuncia de niños plomos en sangre en el cementerio de autos de Lugano. Claro, sí. Una causa mía era. Una causa que, claro, bueno, esa fue que finalmente se logró relocalizar el cementerio ese, pero seguimos con estas cuestiones. Bueno, yo, tomando lo que decía Emilia, ¿no? Sí. Convencer creo que era la Manzana 29, no me acuerdo cuál era, que estaba muy cercano al cementerio, de que se tenían que ir. Decía, doctor, siempre estuvimos acá, siempre vivimos arriba de la basura, ¿por qué nos tenemos que ir? Y la relocalización era buena en ese momento. Sí, es un tema, pero hay que hablar con la gente, el consenso, el diálogo, estar, porque si uno está, la gente cree más en uno. A veces el tema
se personaliza, no es bueno, porque lo bueno sería que hubiese una institución que tuviese ya el trabajo y mucha gente, claro. Pero a veces el compromiso ayuda mucho de que la gente nos vea ahí directamente. Bueno, muchas gracias por haber venido y felicitaciones por todo el laburo que llevan adelante desde la Defensoría. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. Bueno, estuvo aquí con nosotros Gustavo Moreno, defensor de menores del Ministerio Público Tutelar. La verdad, un gran panorama de cómo está la Argentina, cómo están los niños en nuestra ciudad. Así que bueno, le agradecemos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Mundo Villa. Hasta el próximo programa.